Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a continuar analizando lo que significó este intento de tomar el Congreso en Brasil por simpatizantes eh, de Bolsonaro, de Jair Bolsonaro, quienes bien decían que habría fraude en las elecciones donde finalmente Lula da Silva ganó. Y bueno, esto ha traído el repudio de la comunidad internacional haciendo respetar las elecciones. Pero vamos a hablar a profundidad de este tema con Iván Martínez de O Globo, Brasil, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes, mucho gusto. Cuéntanos, Iván, cómo se produjo este intento de la toma del Congreso y cómo está la situación actualmente en Brasil. Bueno, es la pregunta de un millón de dólares, te diría, pero es decir, ayer lo que sí hay algunos hechos muy fácticos, ¿no? El primer es que la policía de Distrito Federal, que es decir, la capital de Brasilia, es un estado, Brasil es una federación y el Distrito Federal tiene su policía local, no regional, más bien. Y esa policía es la encargada de hacer la seguridad de la ciudad, digamos. Incluso hasta lo que llamamos explanada de los ministerios, que es donde queda la Plaza de los Tres Poderes y los palacios de la Suprema Corte, el Supremo Tribunal Federal, y también el Palacio de Planalto, que es de la jefatura del Ejecutivo, y el Congreso, que acá tenemos dos cámaras, entonces la Cámara y el Senado. Cada uno de esos edificios bueno, tiene su seguridad o privada o a cargo de una de las Fuerzas Armadas. El Palacio de Planalto, por ejemplo, eh, tiene el ejército ahí encargado de su seguridad. Lo que pasó es un problema muy grave de seguridad que ha dejado, y de inteligencia también, que ha dejado a que miles, no sabemos muy bien cuántos miles, pero miles de terroristas, la verdad, ah, simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro, han invadido y bueno, es un intento de golpe de Estado. Sabemos que hay grupos de extremistas bolsonaristas en distintos estados. Acá en São Paulo, donde estoy yo, había hasta la mañana 34 acampamentos de esos radicales que pedían en las puertas de los cuarteles del ejército, pidiendo cosas como intervención militar. Son cosas inconstitucionales, ¿no? Eh, el Supremo Tribunal Federal ayer ha recobrado el control de la cosa y el ministro del Supremo, Alexandre de Moraes, ha decretado que esos acampamientos, o sea, que no van, básicamente. Y las policías están desmovilizando los acampamentos golpistas. En resumen, es eso. ¿Cuántos detenidos hay hasta el momento en Brasil? Bueno, en Brasilia, que teníamos el acampamento. Cuando te digo acampamento es que luego de que Bolsonaro perdiera la elección al final de octubre y luego en el comienzo de noviembre han empezado a ocupar las frentes de cuarteles. Y Brasilia ha sido el sitio donde más ha habido gente. Se estima que hay 1.300 personas ahí. Entonces, esa gente, después de la decisión de Moraes, de la Suprema Corte, está, digamos, arrastrada, ¿no? Entonces, han desmovilizado hoy por la mañana esa reunión golpista y están como 1.000 personas en la cárcel. Ayer, algo entre 200 y 400, a depender de las fuentes que escuchas, han sido también
enviadas a la cárcel bueno, por hacer las invasiones directamente a los palacios. Ustedes seguramente han visto, es una cosa increíble, que han roto las ventanas, pero no solo, ¿no? Había obras de arte, muebles, parte de documentos bastante importantes de la historia de Brasil bueno, sido destruidos. ¿A cuánto ascienden las pérdidas? Si tienen algún estimado de los destrozos que han causado. Todavía no se está haciendo un recuento de todo lo que pasó, ¿no? Ayer hubo una pericia en el Palacio de Planalto. El presidente Lula no estaba ahí. El presidente había viajado a São Paulo, a una ciudad que se llama Araraquara. Es una ciudad pequeña, es un pueblo, la verdad, que fue muy lastimado por las lluvias de verano. Entonces el presidente fue a visitar ese pueblo y bueno, en solidaridad a ellos. Entonces no estaba en el palacio. Cuando regresa, sí que se empieza a hacer un recuento de todo lo que pasó. Pero hay, por ejemplo, una réplica de la primera constitución, del primer ejemplar de la constitución de 1988, que es muy importante, que estaba en el Supremo Tribunal Federal, ha sido, bueno, violada. Ah, tapicería, algunos cuadros, uno bastante importante para Brasil, que era un panel bien grande, que estaba en el Palacio de Planalto, que era de Di Cavalcanti, fue pintado por Di Cavalcanti, que era un pintor modernista muy famoso en Brasil y muy reconocido en Latinoamérica. Bueno, han dado por lo menos seis acuchilladas, digamos, en la obra, y bueno, la han dañado. Y otras cosas, ¿no? Hay un salón, por ejemplo, en la Suprema Corte de los bustos de los juristas brasileños, desde Rui Barbosa, que en el siglo XIX ha sido muy importante digamos, la formación jurídica del Estado brasileño. También han sido totalmente destruidos. Y algunos bolsonaristas incluso han evacuado, defecado encima de parte de las salas, ¿no? Es increíble. Y se han meado y todo eso también. Increíble lo que nos cuentas, Iván, y triste también, porque se supone que si están en democracia deberían respetar también los resultados. Ya ha pasado un tiempo prudente, ya Lula ha asumido el mandato y a todo esto, ¿cuáles son las hipótesis de las autoridades? Porque estas personas no actuaron simplemente por instinto o porque se les Claro, ocurrió. claro que no. Ha habido una reunión bastante. Todo el movimiento fue muy bien organizado. Había cientos de buses de distintas partes del país con apoyadores más radicales de Bolsonaro, bueno, llamando a la gente por Telegram, por grupos de Telegram, y gente ha pagado por eso, ¿no? Porque los apoyadores más radicales no han pagado pasajes, no han pagado la comida y todo eso. Eso fue financiado. ¿Por quién? No se sabe todavía, pero hay un inquérito para investigar eso, que está en la Suprema Corte. Y bueno, las investigaciones han comenzado y se sabrá. Y se sabrá también cómo la policía de Distrito Federal no ha hecho nada. El secretario de Seguridad de Distrito Federal ha sido el último ministro de Justicia de Jair Bolsonaro y no estaba en Brasilia, estaba Ahora, en Estados Unidos. Entonces, él ha sido afastado por la Suprema Corte. El gobernador del Distrito Federal, que es su jefe, él es el jefe de la policía, bueno, también ha sido afastado por lo menos 90 días. Entonces, y hay una intervención federal en ese estado, en la seguridad del Distrito Federal. El Congreso vota hoy
por a ver si aprueba la intervención. Segurísimo que sí la va a aprobar. Y de ahí ya hay un interventor nombrado por el presidente Lula para hacer las investigaciones y hacerse cargo de qué ha pasado, ¿no? Porque la policía, hay videos, hay, bueno, muchísimos videos de policías que no actuaron para impedir, más bien han tirado selfies o se han tomado selfies, han tomado fotografías a la gente que estaba caminando hacia los palacios. Para que te fijes bien, del Palacio del Planalto hasta donde han empezado a caminar, hay 8 kilómetros. Han caminado por lo menos una hora y nadie los ha parado. Así que hay cosas Hay que responsabilidad investigar. ahí. De todas Sí, maneras, Iván, hay responsabilidad ahí. Y se ha hablado de si piensan citar a Jair Bolsonaro, porque finalmente eran sus simpatizantes los que hicieron esto. sí. Bolsonaro ha publicado en Twitter un mensaje en el que directamente no condena, sí que critica lo que llama violencia y todo eso, pero no ha condenado de manera más enérgica a esos actos que son más bien terroristas, ¿no? El nombre correcto sería ese. Y bueno, está ahora mismo en Estados Unidos, ingresó a un hospital hoy por la tarde y no tiene planteado regresar tan pronto al país. Sí que será investigado quién está por detrás de eso. Podrá ser o no Bolsonaro, ¿no? Eso se habrá que investigar, pero sí se puede decir que él no hizo, primero se tardó, ayer mismo no hizo ningún pronunciamiento, no habló con nadie, no tuiteó y Bolsonaro solía ser bastante activo en las redes sociales, no se ha pronunciado ayer. Hoy sí ha hablado, pero en Twitter de manera muy corta y tampoco ha hecho ningún video, tampoco ha criticado, tampoco ha llamado su base electoral, sus apoyadores a que regresen a sus casas. Lo que llamaba él en los acampamentos que estaban adelante de los cuarteles, los llamaba siempre de protestas pacíficas. Bueno, no, si bien es cierto de que no ingresaron a los cuarteles y que no hacían ah, actos de violencia explícita, sí que todos esos acampamientos tenían en común algunas cosas. La primera era que pedían golpe de Estado o intervención federal, que es otro nombre para golpe de Estado, lo cual es inconstitucional, de pronto. Y también han sido bastante hostiles, bueno, para no decir violentos, con la gente, con la prensa, incluso la prensa internacional, y también con la gente que no es bolsonarista que por ahí pasaba, ¿no? Se han quedado desde el final de octubre hasta hoy en docenas de acampamientos por el país. Eso nunca ha sido criticado por Bolsonaro. Muy bien, vamos a ver entonces cuáles son los siguientes detalles que se sepan de las investigaciones a las que puedan llegar en Brasil para encontrar a los responsables, a los que armaron todo este atentado al Congreso de Brasil, porque es importante también saber la responsabilidad. No solamente se trata de manifestantes pacíficos, hemos visto en los videos cómo se ha maltratado material importante, lo que nos cuenta Iván también es importante y bueno, esperemos entonces. Muchas gracias, Iván, por esta comunicación. Muchas gracias. Bien, era entonces Iván Martínez, de O Globo, periodista, que nos estaba contando cómo se desató este atentado contra el Congreso y las instalaciones de gobierno. En esos momentos no estaba Lula
Dicen que han tenido que caminar 1 hora los manifestantes para llegar hasta estas instalaciones que hemos mostrado, donde finalmente se ha visto los destrozos que han causado. Vamos a analizarlo con el analista internacional Francisco Belaúnde, que ya se encuentra conectado con nosotros. Bienvenido. Gracias por la invitación. Esto me hace mucho recordar a lo que pasó con las elecciones pasadas entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, cuando el grupo contrario, que no ganó las elecciones, gritaba fraude. Pero en el caso de Brasil, esto se ha agudizado mucho más. Tanto así que el grupo de simpatizantes bolsonaristas han atacado prácticamente el Congreso de la República de ese país, de Brasil. Bueno, en realidad recuerda mucho más lo que pasó en Estados Unidos hace 2 años, ¿no? Cuando también el entonces presidente Donald Trump insistió con que había habido fraude en las elecciones en las que él buscó la reelección y estuvo maniobrando, tratando de hacer que se recontaran los votos en varios lugares para así, digamos, que revertir los resultados que indicaban que él había perdido. Y como se sabe, el 6 de enero del 2020, pues él llamó además en vivo en directo en la televisión, llamó a sus partidarios a ir al Congreso, a reclamar, ¿no? Entonces, y claro, se produjo lo que todos vimos, una toma del Congreso con muertos y heridos, y al final de ahora, pues hay un proceso que sigue su curso. Entonces, lo que ha pasado en Brasil es más o menos algo similar, ¿no? Un presidente que buscaba, en este caso buscaba también la reelección, que nunca aceptó realmente los resultados. Es verdad que no llegó a los extremos de Donald Trump de, por ejemplo, en vivo y en directo llamar a sus partidarios a tomar las instituciones, ¿no? Pero de alguna manera su discurso sí alentó a varios partidarios suyos, donde además se le hablaba de la libertad de manifestar. Decía, eso sí, no con violencia y todo, pero libertad de manifestar. De alguna manera estaba bendiciendo no solamente lo que ha pasado ayer, sino lo que ha estado pasando en las semanas anteriores. Incluso la gente iba a los cuarteles militares a pedir golpe de Estado, ¿no? Entonces, es una situación que más que en el Perú hubo algo también, gritos de fraude, pero no se llegó a una situación como la que se ha llegado en Brasil y antes en Estados Unidos. ¿Tanto se puede afectar la estabilidad de Brasil con este intento? Porque hay más de 400 personas detenidas. No sabemos si los demandas van a continuar. Aparentemente la situación está controlada, pero esto le hace un daño profundo, imagino, a la democracia de Brasil. Sí, sin duda. Bueno, lo que importa ahora es que, bueno, las personas hayan sido, sean no solamente arrestadas, sino procesadas, como se está haciendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, centenares de personas están siendo procesadas, muchas han sido recibido condenas de cárcel, 5 o 6 años, depende, o incluso a veces un poco más, depende de los casos. Es importante que se haga justicia, ¿no? Y por otro lado, el apoyo de la comunidad internacional al gobierno de Brasil también es sumamente importante, ¿no? Porque muestra que el gobierno no está aislado y además también la conciencia de que un golpe pues sería una catástrofe para Brasil, porque ahí sí se aísla la comunidad internacional y su economía, que ya está bastante frágil, pues se iría al hoyo. Entonces, es muy importante todos esos elementos para que finalmente esta zonada no vaya a tener nuevas evoluciones más adelante y que más bien se logre controlar y, bueno, iniciar un proceso, bueno, que pueda gobernar el señor Lula, ¿no? Las elecciones entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva fueron muy pegaditas. ¿Tenemos a un país vecino polarizado? ¿Lo ve así? ¿Hay alguna Sí, claro. similitud con el nuestro, quizá? Sí, no solamente con el nuestro, sino que en varios países, lamentablemente, la polarización es un fenómeno que ya no es solamente de acá, de la región, sino a nivel mundial. En muchos países, efectivamente, en Europa, en Estados Unidos, en Occidente también, ¿no? En Argentina, en Chile, en Colombia, varios países donde hay una polarización muy aguda y, por supuesto, lo que está pasando también en el Perú, ¿no? Ese es un fenómeno muy preocupante
porque evidentemente eso constituye una amenaza muy clara contra la democracia, que no puede funcionar sin algún tipo de consensos y la posibilidad de acuerdos entre los diferentes partidos. ¿Y por qué cree que se ha llegado a este punto en Bueno, Brasil? muchos especialistas dicen que es un fenómeno que tiene que ver en parte con las redes sociales, que incentivan los comentarios emotivos, que también por el tema de los algoritmos, porque claro, a la hora que buscan publicidad, digamos, dirigida a determinado público, entonces ellos lo que hacen las redes es dirigir, enviar a personas comentarios políticos o lo que sea que corresponde más o menos a su visión, lo que hace que las personas se encierren finalmente en burbujas donde lo que piensa de una manera solamente hablan entre ellos y no dialogan con otros sectores, ¿no? Porque la idea es, y detrás de eso está un tema publicitario, para poder enviar a esas personas que tienen digamos, aparentemente gustos similares, enviarles publicidades de jabón, en fin, lo que sea, ¿no? Entonces eso genera un aislamiento de las personas en capillas políticas, ¿no? Y también, bueno, problemas de la democracia como tal, ¿no? Problemas de los partidos políticos que retroceden, problemas de representatividad, problemas de la corrupción, a eso se agrega la crisis generada por la pandemia, una serie de elementos que finalmente alimentan toda esta polarización. Se decía mucho cuando salió elegido Lula da Silva que al brasileño no le importaba mucho la corrupción, que le importaba más el día a día. Hoy parece que esta no es la situación. Bueno, a ver, hubo indignación cuando hubo los casos de corrupción, ¿no? Han habido varios procesados en Brasil. Lo que pasa es que el caso de Lula, el proceso contra él fue anulado, ¿no? Fue anulado, lo que no quiere decir no quiere decir que haya sido declarado inocente, sino que dijo que se dijo que no había respetado las normas procesales y por lo tanto se anulaba el juicio, lo que no quiere decir que se le pueda eventualmente procesar de nuevo. Pero claro, llega un momento que muchas personas al final admiten el famoso dicho, ¿no? Roba, pero hace obra, ¿no? Eso efectivamente, lamentablemente, o no quieren creer que su candidato en todo caso es corrupto, o hay una resignación, efectivamente, a la corrupción, y como se dice, roba, pero hace obra, mientras nos pueda solucionar los problemas, se le podría tolerar que, pues, meta uña, como se dice, ¿no? Muy bien, yo le doy las gracias, señor Belaúnde, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV analizando la situación de Brasil. Nosotros vamos a estar atentos en Perú 21 de los últimos acontecimientos. Aparentemente ha llegado la calma, pero vamos a ver cuántos detenidos son finalmente. Tenemos una información de que 1.200 hay detenidos en un campamento del ejército. Vamos a ver si esta situación realmente sigue sumando y mientras tanto vamos a regresar con más noticias. Muchas gracias. Bien, era entonces Francisco Belaúnde Mateusian, internacionalista, que estaba con nosotros hablando sobre esta situación. Hay una polarización que se está viviendo también en el país vecino y vamos a escuchar también seguramente a las autoridades de ese país pronunciándose sobre lo sucedido. Nosotros regresamos con más información.